Complicando, ¿no? Hoy el presidente de la República reclamó, urgió al Parlamento legislar, no como si no pasara nada, dijo, y digamos pues tener un frente común. Se refería, por supuesto, entre otras iniciativas, a la ley aprobada que legaliza pues en buena medida a los taxis colectivos, excluyendo, eso sí, a Lima y Callao, ¿no? de esta decisión. Pero bueno, de todas maneras, pues abre una serie de complejidades. El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, le ha respondido a Vizcarra señalando que más bien sería pues la oportunidad para que el Ejecutivo proponga soluciones, pero el hecho es que, bueno, esto ya aterrizó y no solamente siguen funcionando los taxis colectivos que son básicamente ilegales en Lima, sino que también esto los va a empoderar sobre todo pues para realizar este servicio interprovincial. Y eso pues a muchos expertos preocupa y preocupa con razón, además considerando pues que los taxis colectivos son de alguna manera la antítesis de lo que debe ser el transporte público en tiempos de pandemia y de separación pues social. Vamos a conversar con María Jara, presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, para conocer primero su opinión sobre esta decisión del Parlamento. ¿Cómo está, María? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Su opinión sobre este proyecto de ley aprobado sobre los taxis colectivos. Bueno, Enrique, no es un secreto que desde muchos años distintos gobiernos, distintos presidentes de la República y prácticamente todos los ministros de Estado que hemos pasado por la cartera de Transportes y Comunicaciones hemos tenido una posición unánime respecto a que es absolutamente inconveniente que un vehículo de estas características sirva o para brindar transporte público en las ciudades o para brindar el servicio de transporte interprovincial en ámbitos que exceden las regiones por distintas razones, pero fundamentalmente en razón a que no brinda garantías de seguridad para el desplazamiento de las personas. Son vehículos que se utilizan permanentemente, no estamos hablando de desplazamientos particulares, sino de máquinas que se utilizan todo el tiempo. Y si uno ve las carreteras, la infraestructura está pensada para otro tipo de unidades. Los buses que tienen particulares características también para poder transitar con seguridad y bajo determinadas condiciones. En el caso de los autos colectivos, el haber bajado los estándares de calidad tan drásticamente y permitir que eso signifique la formalización y no subir los estándares es además una grave amenaza a la salud de los peruanos, porque evidentemente se puede convertir en un vector del COVID. Y ese es un factor que evidentemente ha estado lejos del análisis en este momento y es la principal preocupación. Todo el Estado está volcado a luchar contra la expansión de la pandemia. Entonces, aprobar una ley de esta naturaleza bajo la premisa de que se necesita formalizar el servicio, efectivamente hay una serie de personas y una serie de actividades que tienen una alta dosis de informalidad, pero que formalizar el servicio de esa naturaleza genere que se legalice un espacio donde se puede propagar el COVID, no parece, en realidad va en contrasentido de una política de Estado de formalización del transporte, de macrotransportación, y en este momento contra la salud de muchísimas personas en nuestro país. Sí, Así es que creo que la decisión expresada por el ministro de Transportes, el premier ayer y ahora el señor presidente de la República es definitivamente que esta ley debe ser y va a ser observada por el Poder Ejecutivo. ¿Qué cosa opina sobre las opiniones, valga la redundancia, de otros parlamentarios que precisamente a la hora de modificar el proyecto decían, bueno, ok, no Lima y Callao, pero sí pues ciudades donde básicamente la infraestructura es muy pobre y el sistema de transporte también lo es?
Enrique, varias cosas. Creo que las opiniones probablemente válidas de los congresistas deben ser contrastadas con la entidad técnica que representa una política del Poder Ejecutivo, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo idóneo en este caso hubiera sido que el proyecto regrese a la Comisión de Transportes y se analice de la mano y del diálogo abierto con el señor Ministro de Transportes y Comunicaciones y con los equipos técnicos. Hay una posición sólida del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre hacia dónde vamos en el transporte. Y, por supuesto, ya también una estrategia que permite, en el caso, por ejemplo, de Lima y Callao y seguramente de otras ciudades que están implementando sistemas integrados de transporte, de que esta fuerza laboral que en este momento ve en el auto su única alternativa de empleo, que migre con la debida capacitación a ser parte de la planilla de las nuevas empresas de transporte con buses, con otras condiciones o reconversión laboral, que puedan ser capacitados y encuentren empleo en algunas otras actividades. Ese programa tiene que ir avanzando. La ATU ya venía trabajando también en una propuesta en ese sentido. Y bueno, sabemos que ese es el camino. Creo que además, digamos, de atender una necesidad legítima de trabajo de las personas que están vinculadas al auto colectivo, la solución no puede pasar por poner en riesgo la salud y la integridad de millones de peruanos y peruanas. Evidentemente esto va contra la reforma del transporte en sí y en particular, por supuesto, como señalábamos, pues es un contrasentido en tiempos de pandemia. Y en tiempos de pandemia hemos visto también a personal de la ATU. Hoy mismo hemos pasado pues una cobertura en el cual pues está instruyendo a la ciudadanía de cómo abordar el transporte público en circunstancias tan complejas como esta. ¿Qué nos puede decir de cómo los peruanos, las peruanas tienen que abordar esta nueva normalidad en lo que respecta precisamente a su transporte? Enrique, el escenario de pandemia ahora impone, digamos, dos líneas de acción evidentes en materia del transporte urbano. Una es la limpieza y la desinfección de las unidades y la responsabilidad que deben tener los propios usuarios en abordar las unidades vehiculares siempre con su mascarilla y tener esta precaución de tener el distanciamiento social, que además impone que las unidades de transporte público no vayan abarrotadas de personas como ocurría en tiempos de normalidad. Ya ahora ese escenario desapareció y las nuevas reglas de comportamiento en el transporte y de obligaciones de los propios empresarios de transporte están recogidas en el protocolo sectorial que aprobó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y ahora la ATU, junto con los inspectores de los municipios distritales, la Policía Nacional, la Marina y el Ejército, estamos desplegados en más de 30 puntos en la ciudad, en Lima y Callao, donde hemos identificado que hay cercanía a áreas donde hay presencia de COVID, y nuestra actuación está precisamente ahí para concientizar a la gente de que tiene que respetar el metro de distancia respecto a la otra persona que va a abordar la unidad vehicular. Por ejemplo, en el caso del taxi, que el pasajero que esté sentado en la parte delantera junto al conductor, pues pase a la parte de atrás, porque tiene que guardar distancia. Una y otra vez, además, concientizar sobre la necesidad de limpiar las unidades vehiculares. Yo quiero comentarle que este trabajo en la vía pública que se está dando todos los días en más de 33 puntos se complementa además con el trabajo de difusión que estamos haciendo con los propios gremios de transportistas. El día de hoy he tenido una reunión con prácticamente todos los gremios de transporte que atienden la demanda de prácticamente el 90% de los viajes de Lima y Callao que no han recibido
una ayuda ni un apoyo del gobierno central, que no han recibido ningún apoyo porque no cuentan con contratos de concesión y que sin embargo necesitamos que sigan funcionando, que necesitamos que implementen los protocolos de limpieza y desinfección. Es decir, la ATU liderando y estructurando lo que es el nuevo servicio público de transporte que tiene que mantenerse en el tiempo bajo nuevas reglas, dándole sostenibilidad, dándole un estándar de calidad mucho mejor y en ese sentido privilegiando la formalidad, porque es esta formalidad que además debe a su vez fortalecerse, que es la única que va a permitir, por ejemplo, que en un patio se pueda controlar la temperatura y las condiciones de salud de un conductor antes de salir a brindar el servicio y que debe hacer monitoreo de las condiciones de salud del personal. Exactamente, no hay forma de instalar un protocolo o de hacerlo norma, de hacerlo rutina en ambientes informales, que es lo que prima en nuestro transporte público. Yo le pregunto, y está más allá de estos arranques innovadores, por llamarlo de manera amable, en el Congreso, sobre, por ejemplo, el tema de los taxis colectivos, más allá de eso, esta situación, como en otros ámbitos, debería ser una oportunidad para imponer la formalidad en nuestro sistema de transporte. Mi pregunta es, usted acaba de señalar cómo se está haciendo esto con apoyo de la policía e incluso de las Fuerzas Armadas. ¿Vamos a tener la capacidad para fiscalizar adecuadamente y hacer la diferencia? Mira, Enrique, has tocado un punto que es muy importante. Parte de la razón de poder estar en la vía pública es también concientizar a los usuarios. El esfuerzo que está haciendo importante el Poder Ejecutivo de manera integral para frenar el COVID tiene que ir definitivamente acompañada de la concientización de los propios usuarios de transporte, que son los que van a utilizar el servicio y que tienen que adoptar estas nuevas reglas de funcionamiento. Pero esto no es la única línea de abordaje de este nuevo orden. Tú lo has dicho muy bien, tenemos que aprovechar esta oportunidad para migrar hacia otra forma de movernos, una forma además que sea sostenible, y por eso es que la ATU está liderando esta iniciativa de proveer a la ciudad de Lima y Callao, y que además se va a replicar en otras ciudades al interior del país, de un sistema individual de transporte sostenible, que son las ciclovías segregadas, que básicamente toman un carril de la vía pública con ciclovías temporales en una red integrada, homogénea, que permita que los desplazamientos cortos salgan del transporte público y deje ser un transporte masivo y pase a ser un desplazamiento seguro, ordenado, con 7 metros de distancia, de ciclistas y de personas que utilicen scooters y otros medios de micromovilidad, por supuesto, sostenibles. Este trabajo se está haciendo de la mano con 23 alcaldes distritales y un alcalde provincial, el alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao. Esta nueva forma de redefinir inclusive el espacio urbano es ejecutada por los gobiernos locales con financiamiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero además es una oportunidad inclusive para redefinir la forma de la gestión pública, una gestión que coordine, una gestión que se apoye mutuamente para llevar adelante este ambicioso proyecto en 90 o 100 días desde que tengamos el presupuesto. Estamos trabajando además permanentemente con ellos. Es una serie de medidas como, por ejemplo, lo voy a mencionar adelantándome un poco, la próxima semana vamos a estar distribuyendo mascarillas a los conductores de transporte público de buena calidad, que permitan que estén verdaderamente protegidos, pero además con una ventaja. Estas mascarillas nos van a permitir la trazabilidad de dónde están, de sus condiciones de salud. Hace un momento te mencioné que los operadores, los empresarios debían monitorear la salud de los conductores. Bueno, esa es una de las medidas que también
información que se va a poder alimentar en los códigos QR de las mascarillas, el pago electrónico que también se va a promover. Entonces, estamos hablando de un nuevo modo de transporte, estamos hablando de un mejor estándar de transporte sostenible y una redefinición completa, recuperando el tiempo que ha perdido Lima y Callao. Y para eso se necesita aquí del trabajo de todos, inclusive el MINSA, estamos coordinando con ellos para poder hacer un monitoreo y una evaluación de pruebas rápidas para el personal de las empresas de transporte, para nuestros conductores, limpiar, desinfectar vehículos dedicados al taxi. En realidad la agenda, como te darás cuenta, Enrique, es bastante amplia, pero nosotros estamos muy enfocados en sacar adelante este nuevo orden y esta nueva modo de vida que vamos a tener que adoptar todos los limeños y chalacos. Muy bien, ojalá pues que esta situación tan compleja sea también una oportunidad, como está ocurriendo en otros ámbitos, para introducir reformas largamente esperadas y acelerarlas, porque es lo que toca cuando uno está peleando así contra el reloj. Gracias, María Jara, por su intervención esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa. Lamentablemente pues tenemos 125 nuevos decesos hoy. Hemos llegado a 2.392 fallecidos por COVID-19, 84.495 casos, y en medio de esta situación en la cual el presidente Vizcarra ha insistido que estamos llegando a este pico de la famosa meseta que nos ha resultado pues larguita y bastante triste, también está pues la pregunta central de la economía. Vamos a conversar con Roque Benavides luego de la pausa. Comentábamos pues que al Perú indudablemente le ha golpeado, ¿no?, duramente, a pesar de las medidas de contingencia, la pandemia, sobre todo pues relativamente en América Latina, y en realidad en todo el mundo hay siempre dudas, ¿no?, sobre cuánto abrir, si será necesario, si hay nuevas olas o nuevos brotes. Acá todavía estamos, lamentablemente, hace unos días comentábamos con el ministro de Salud que ese día habíamos tenido el mayor número de víctimas en un solo día, y bueno, hoy se ha superado con 125, y está, por supuesto, cómo hacemos la pregunta para que la economía pues se ponga a marchar en medio de una situación tan difícil como esta. Se encuentra con nosotros Roque Benavides, expresidente de la CONFIEP, por supuesto empresario minero, para hablar de sus perspectivas con respecto al horizonte económico del Perú en una situación en la cual el cálculo. Roque, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. El COVID le ha costado al Perú hasta el momento 109.000 millones de soles. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Muy buenas noches, Enrique, muchas gracias por la entrevista. Es evidente que los peruanos y el Perú tienen que priorizar la salud, pero también tenemos que preocuparnos de cómo salimos adelante después de esta pandemia, de esta tragedia que estamos viviendo. La verdad es que creo yo que tenemos que reactivar la economía para regresar a niveles normales, pero yo soy de los que creo que ya deberíamos de estar trabajando en una nueva ola, en una oportunidad para poner en valor más proyectos paralizados como Chavimochic 3, proyectos paralizados como Majes Siguas 2 en el campo de la agroindustria, y por supuesto muchos proyectos mineros que están paralizados. Yo creo que ya el Perú va a necesitar de un nuevo envión para poder salir de esta crisis. La verdad es que es lamentable lo que estamos viviendo, pero tendremos que sacar fuerzas de adentro para salir adelante. Sobre el tema que usted acaba de tocar, Pablo de la Flor, de la Sociedad Nacional de Minería, ha reiterado que este sería un buen momento para impulsar Tía María. ¿Está usted de acuerdo? Fíjese, yo creo que es el momento de poner en valor nuestros recursos naturales, además de, por supuesto, la industria, la agroindustria. El Perú tiene proyectos conocidos. Tía María es uno de ellos y, por supuesto, está, quién sabe, más listo para salir adelante. Hay que entender que cada proyecto minero, cuando se construye, también toma mucho más mano de obra, genera mucho más empleo
que la operación misma después. Y por lo tanto, Tía María podría contribuir enormemente a la zona de Cocachacra, a la zona del Valle del Tambo, Arequipa, pero yo creo que Tía María es un mensaje adicional. Yo creo que todo el Perú se beneficiaría viendo de que se desarrolla ese proyecto. Pero por supuesto hay que retomar Quellaveco. Quellaveco es un proyecto que se ha paralizado por esta situación. Pero no solo eso, Enrique, hay proyectos como Zafranal, como Pampa del Pongo, como Mina Justa en el sur del Perú, y en el norte, en Cajamarca, está Michiquillay, está Conga, está Galeno, están los sulfuros de las minas de Yanacocha, La Zanja y Tantahuatay, está La Granja, está por supuesto Cañariaco en el departamento de Lambayeque. Yo creo que después de esta crisis, de esta pandemia, la economía peruana va a verse reducido y por supuesto se va a generar pobreza. Lo cierto es que yo creo que tenemos que tomar acción y por supuesto reconocer que hemos sido bendecidos con recursos naturales y que hay que ponerlos en valor. Yo creo que todos, el sector público, el sector privado de la mano, tenemos que poner en valor todos estos proyectos y echar a andar la economía nacional. El señor Elmer de Macroconsult, Elmer Cuba de Macroconsult, sostiene que la economía peruana va a decrecer este año en 11.6%. Muy bien regresar a la normalidad, pero ¿cómo revertimos ese 11.6%? 20% de decrecimiento en el mes de marzo. Yo creo que ya tenemos que pensar, después de la reactivación, en una tercera ola, en poner en valor los proyectos. Yo invocaría al gobierno, al presidente Vizcarra, nombremos un equipo de gente que facilite la inversión. Estamos hablando de inversión minera, sí, con cuidado del medio ambiente, con respeto a las comunidades, pero agilizando las inversiones. Yo no entiendo cómo podemos tener inversiones paradas en este momento cuando las necesidades van a ser grandes. Todos los economistas nos están diciendo que la pobreza va a aumentar en 6 o 7%. Por Dios, yo soy de los que, por supuesto, tengo sensibilidad con respecto a la pobreza y soy solidario con la gente más necesitada. Y por lo tanto yo creo que hay que poner en valor todos esos proyectos y echar a andar la economía y así poder tener un círculo virtuoso en el Perú. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Son 1.2 millones de personas en Lima que se han quedado sin empleo según el INEI. Usted señala y subraya su sensibilidad social. ¿Qué diría sobre la posibilidad del impuesto a la riqueza que se está discutiendo en aparentemente pues algunos estamentos del gobierno? Fíjese, yo soy de los que creo que nada sacamos creando impuestos al patrimonio, cuando en el fondo lo que hay que hacer es cobrar impuestos sobre los ingresos productos de ese patrimonio. ¿Qué cosa es el patrimonio si no es otra cosa que el ahorro de mucha gente que ha estado invirtiendo sus dineros en el país? Yo no creo que eso vaya a incentivar la inversión. Y cuando hablo de la inversión, estoy hablando de que en el Perú del 100% de la inversión, 20% es inversión pública del Estado, que por supuesto tiene que ser bien utilizada, pero 80% es inversión privada. Y de ese 80% es inversión nacional, la micro, la pequeña, la mediana, la gran empresa peruana, nacional, y 20% es inversión extranjera. Pero nosotros los peruanos somos los que tenemos que sacar la cara por nuestro país. Yo no creo que este sea el momento de promover nuevos impuestos. Yo creo que este es el momento de promover mucho más inversión. Yo entiendo, la izquierda siempre quiere que todos seamos pobres, pero yo creo que lo que tenemos que hacer acá es generar riqueza para aquellos que no la tienen. Y eso solamente se va a lograr con inversión. Yo creo firmemente lo que dijo un hombre como Aya La Torre el año 45, que dijo, acá no se trata de quitarle a los que tienen, sino crear riqueza para los que no la tienen. Yo creo que el Perú tiene que abocarse a crear riqueza, no a estar
poniendo impuestos que no van a lograr incentivar ninguna inversión. Un tema muy importante, se nos va terminando el tiempo, pero hay dos o tres temas que quiero tocar con usted de todas maneras. Uno es, hablaba usted de crear una suerte de fast track para las inversiones, particularmente en el tema minero. Hay otras, por supuesto, pero estábamos hablando del tema minero, que es además el tema que le compete a usted directamente. ¿Cuál sería la propuesta para crear esa vía rápida tomando en cuenta los problemas que hemos tenido antes que ocurra esto? Hemos tenido pues comisiones del gobierno, hemos tenido a los famosos asesores que estaban pues trabajando con las comunidades para que el corredor minero no funcione, cada uno reclama por su lado, hay sin duda pues una cultura evidentemente de escuchar a la comunidad, a la población. ¿Cómo haría un fast track en circunstancias así, aprovechando sin duda pues las circunstancias que estamos viviendo? Con más diálogo e invocando a todas las partes, a los empresarios, al Estado, a las comunidades, que tenemos una obligación con el país y que tenemos que sacar adelante estos proyectos. Puede sonar a general, pero es la única manera. Entre peruanos tenemos que dialogar, tenemos que llegar a consensos. Yo creo que esta tragedia que estamos viviendo, la economía como va a quedar, merece y exige que todos los peruanos pongamos el hombro. Ahora, ¿qué le parece el papel del Congreso hasta ahora? Bueno, yo me quedo sorprendido que hasta ahora no presenten su declaración de bienes y de ingresos. Y por supuesto, regresar a la discusión de la Constitución del año 79, la verdad que me causa hilaridad, porque hay que entender que la Constitución que desarrolló bajo la presidencia de Haya de la Torre, por quien yo tuve una gran aprecio, y lo conocí mucho, mi tío abuelo, a quien yo quise tanto, pero que esa Constitución fue hecha 10 años antes de la caída del muro de Berlín, que cayó en 1989, mientras que la Constitución del 93 fue hecha 4 años después de la caída del muro de Berlín, más allá de la cuestión política interna. Yo creo que hay que analizar, y si es que hay que hacer modificaciones de la Constitución del 93, como se han hecho varias a lo largo de los años, pues habrá que modificarla. Pero esta ociosidad de regresar a la Constitución del año 79, cambiar todo el campo legislativo, la verdad es que yo creo que no tenemos tiempo para eso. Para terminar, Roque Benavides, Minera Buenaventura ha entregado una planta de oxígeno en Loreto. ¿Qué nos puede contar sobre la situación actual de este elemento que se ha vuelto dramáticamente tan escaso y que refleja pues la vulnerabilidad del sistema de salud de manera pues terrible en nuestro país? ¿Qué nos puede contar de lo que ahora ocurre en Loreto a partir de la entrega de esta planta? Yo le agradezco mucho la pregunta. Usted sabe que Compañía Minera Buenaventura es una empresa fundada hace 67 años, tiene todos sus activos en el Perú, trabajamos en 8 regiones de la patria, tenemos 15.000 personas trabajando descentralizadamente y teníamos esta planta de oxígeno en la mina de Orcopampa, en la provincia de Castilla, el departamento de Arequipa, 3.800 metros de altura, que no la estábamos utilizando al 100%. Cuando escuchamos y vimos las necesidades de Iquitos, decidimos que era momento de ceder esa máquina que produce 30 metros cúbicos de oxígeno por hora y en Iquitos la necesitaban. Yo quiero darle la noticia de que ya llegó esta tarde al Hospital Regional de Loreto la máquina y que ya está siendo instalada y esperamos que esté en producción de oxígeno el día lunes. Yo, la verdad es que como miembro de Buenaventura, como presidente del directorio, en nombre de todos los que trabajamos en Buenaventura, me siento muy contento de haber podido contribuir con los hermanos de Loreto. Nosotros no tenemos operaciones en Loreto, pero igual somos peruanos y por supuesto somos solidarios con nuestros hermanos. Y están plantas de oxígeno para que vayan a Yurimaguas o para que vayan a los otros hospitales. Eso también nos tiene que llevar a reflexión. El sistema de salud merece más estar mejor preparados.
que ha demostrado esta tragedia es que estábamos muy mal en el tema de salud. Yo, por supuesto, rindo mi homenaje a los médicos, a las enfermeras, al personal administrativo que la están pasando tan difícil en el sector salud. Gracias, Roque Benavides, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara, pues con su perspectiva, sobre todo con el tema económico. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa, pero les cuento que, bueno, el bono rural ya se está entregando, ¿no? Es un bono de 760 soles, pues el que ya se había anunciado. Y vamos a conversar con Rosana Ramos Velita, que es presidenta del directorio de Caja Rural Los Andes, que precisamente se está encargando, pues, de poder distribuirlo en una situación tan complicada. Volvemos. Entre la gran cantidad de desafíos que confrontamos y que probablemente hemos abordado en la primera parte de este programa con nuestros dos primeros invitados, es decir, el tema de transporte, por supuesto, el tema de salud y muchos otros más, está el tema de las finanzas y de las microfinanzas y la formalización, es decir, la necesidad que prácticamente pues cada ciudadano pueda integrarse al sistema financiero, al sistema crediticio, y eso, entre otras cosas, pues hubiera ayudado, por ejemplo, para distribuir estos bonos de ayuda a los más vulnerables de manera mucho más rápida y segura, precisamente pues por las circunstancias que estamos viviendo. Una de las discusiones ahora es precisamente cómo llegar o cómo acelerar este mecanismo de formalización aprovechando la dramática circunstancia de la pandemia. Bueno, el bono rural ya se inició, este subsidio de 760 soles ya inició su pago, y Caja Rural Los Andes, creo que es la primera institución de este tipo que se está encargando de distribuirlo. Estamos con su presidenta del directorio, Rosana Ramos Velita, que además es integrante pues del directorio de la Fundación Gramín, creada, ¿no?, por un premio Nobel, precisamente teniendo en cuenta la importancia de las microfinanzas para pues el vigor económico de un país y sobre todo pues de los más necesitados. ¿Cómo está, señora Ramos Velita? Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos primero cómo se está trabajando el tema del bono rural. La visión de Caja Los Andes es ser el banco rural líder del Perú. Y hace años estamos trabajando muy arduamente en una transformación digital como herramienta clave para poder llegar a la inclusión financiera que todo el Perú necesita. Y creo que hoy día, viendo esta pandemia visualmente, viendo la necesidad de tantos peruanos, sobre todo las familias más vulnerables, es importantísimo tener a las entidades microfinanzas listas para hacer un canal de apoyo y distribución de estos bonos. Y es por eso que hemos actuado muy rápidamente y hemos sido la primera institución capaz de distribuir el bono rural, que sigue siendo el sector más difícil para poder bancarizar y atender. Desde el lado del sector público, ¿era los locales del Banco de la Nación que estaban distribuyendo? Varias entidades, el Banco de la Nación, por supuesto, como uno de los distribuidores del gobierno, pero muchas de las entidades privadas de microfinanzas han participado muy activamente en este bono, trabajando muy de la mano con el MIDIS. Caja Los Andes lo ha hecho desde el principio. Hemos puesto a su disposición del gobierno, porque pensamos que han actuado muy rápidamente y con decisión. Llevar liquidez a la base de la pirámide, a las familias más vulnerables del país, es el actuar fiscal y monetario que Perú necesita en una pandemia de este momento. Y pensamos, en nuestra opinión, nosotros como entidades privadas, pero que entendemos muy bien la situación de la vulnerabilidad financiera de la mayoría de los peruanos, somos el canal ideal para poder ayudar y llevar estos subsidios a las familias más vulnerables. ¿De qué población estamos hablando? ¿Cuáles son los puntos más complicados? Porque evidentemente, bueno, la mayoría de casos se concentra en Lima, pero sabemos también que, como lo están repitiendo las autoridades, estamos hablando de epidemias diferenciadas y que todavía podrían tener un recorrido o una curva bastante compleja, sobre todo
en regiones pues, que pueden estar poco preparadas para enfrentarlas, aún menos que la capital del país. Cuéntenos más o menos por dónde se está repartiendo el bono, dónde está concentrado sobre todo, qué regiones están respondiendo con mayor rapidez, qué beneficiarios están respondiendo con mayor rapidez. Sí, Caja Los Andes está basada en Puno, porque es nuestra visión servir a la población rural. Y tenemos una red de 100 puntos de atención en 18 regiones, sobre todo las regiones rurales del Perú. Nuestro primer cliente que pudo acceder a este subsidio está en Chachapoyas. Y creemos que al mismo tiempo, ayer en la tarde, a las horas que recibimos el fondeo del gobierno de Midis, otro cliente en Abancay también recibió el bono y estamos atendiendo en Puno, en Arequipa, en Cusco, en todas las zonas más rurales del Perú. ¿Cómo se está adaptando el tema digital, perdón, en estos casos? Sí, ese es un punto clave, Enrique. En Caja Los Andes venimos invirtiendo, como lo mencioné, en dos parámetros que son la base de la transformación digital. Primero, toda la parte de analítica, porque tenemos que saber en dónde estamos, en dónde está nuestra población para poder entenderla y predecir a través de toda la información de datos dónde distribuimos, dónde atendemos, dónde está la necesidad. Creo que allí hay un gran trabajo también que podemos lograr de la mano con el MIDIS, con el Ministerio de Finanzas para poder tener esos padrones al día, entender cuál es la necesidad de esa población y poderlos atender más rápidamente. Y esa base de datos y esa analítica tiene que ir de la mano con una operatividad y una visión de inclusión financiera a través de la tecnología. Caja Los Andes invirtió en una plataforma de dinero electrónico, el BIM, hace ya varios años. Es una empresa en donde une a todas las entidades financieras, a los bancos, a las cajas municipales, a las otras financieras. Entonces todos podemos tener una billetera electrónica, aun si no tenemos una cuenta de ahorros. Y este es el momento ideal para utilizar plataformas de ese tipo para lograr dos cosas: llevar rápidamente los subsidios a las familias más vulnerables y además lograr la bancarización, la inclusión financiera de más del 70% de peruanos que hasta ahora vemos no son visibles. Es como si no existieran, como si la mayoría de nuestra población no tuviera derechos para poder acceder a estos bonos y tener acceso al sistema formal financiero. La tecnología es una gran oportunidad en este momento pasando esta pandemia. Para ir redondeando, usted nos señala pues, que Puno es su base y Puno, si bien es una región con muchas necesidades, también es una región muy volcada al comercio. Me imagino que este tipo de herramientas han podido ser desarrolladas, digamos, con cierta apertura por parte de la población, ¿o falta convencerlos? Falta muchísimo. Y en nuestra opinión, aquí es donde también las políticas fiscales, monetarias del gobierno tienen que ir de la mano con una nueva visión de cómo llegar a lo que llamamos la necesidad de la inclusión financiera. Ya no podemos pensar que el sistema financiero se basa en un modelo físico de agencias, de asesores, de ventanilla y de intercambio de billetes, teniendo ya plataformas de tecnología que nos pueden asegurar que hacemos todo ese proceso virtualmente. Creo que en estos bonos y mucha más de la ayuda que el gobierno va a tener que seguir dando a la población vulnerable, las normas de dinero electrónico, billeteras electrónicas deben ser parte de esta estrategia de distribución de bonos y del futuro de lo que son las microfinanzas y el desarrollo financiero del Perú. El tema de para así terminar ahora sí, el tema de la accesibilidad a Internet, evidentemente también nos falta mucho. Entonces, claro, puedes tener el convencimiento y la necesidad incluso llegar hasta la imposición de ese tipo de herramientas, lo cual sería pues muy interesante. Pero ¿qué pasa con el tema de la conectividad como tal? Sí, eso es algo que hemos nosotros experimentado por años, ¿no? Cuando adquirimos Caja Los Andes hace 8 años, no había conexión en Puno, no se podía utilizar Skype, pero ahora sí la tenemos. Entonces, el plan tiene que ser asumiendo el futuro de la tecnología que ya está. El nivel de penetración de conectividad del Perú sí es bajo, pero no es realmente una de las razones por las cuales no podemos utilizar estas plataformas digitales. Y además, hay mucha juventud en donde todos los jóvenes sí tienen un smartphone, entienden muy bien lo que es el potencial del Internet y creo que allá hay
una gran oportunidad también en la parte de educación, ahora que los niños están aprendiendo a tomar todas las lecciones virtualmente, que haya un enlace de educación financiera a través de estos medios. No veo necesariamente la falta de conectividad o de un celular smart como una de las razones principales para no poder llegar a tener o a utilizar estas billeteras electrónicas a la profundidad que ya es posible en el Perú ahora. Exacto. La disrupción es también generacional y de ninguna manera pues nuestras limitaciones nos deben llevar a subestimar, ¿no? La rapidez de las poblaciones también para poder asumir y aprovechar estos cambios. Gracias, Rosana Ramos Velita, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara con estas interesantes noticias. Es un gusto. Gracias, Enrique. Bien, vamos a ir a una pausa y bueno, tenemos más porque se ha dado pues un mecanismo que le va a interesar a muchas empresas, un procedimiento para la reprogramación de deudas de las empresas. Vivimos pues tiempos difíciles, complicados y por supuesto una de los objetivos centrales es que la menor cantidad de empresas entren en insolvencia, entren en liquidación o quiebren. Y precisamente esto sirve para poder dar una ayuda en estos meses que todavía van a estar muy difíciles. Vamos a conversar con Yanira Becerra, especialista precisamente en reestructuración de empresas. No se muevan. El Ejecutivo ha creado este mecanismo, este procedimiento para la reprogramación de la deuda de las empresas, por supuesto, pues en estas circunstancias tan difíciles de la emergencia por la pandemia. ¿Para qué sirve este mecanismo? ¿Qué empresas pueden acceder a ello? Es la primera pregunta que le hacemos a Yanira Becerra, especialista precisamente en reestructuración de empresas y socia del estudio Martinot. ¿Cómo está, Yanira? Gracias por estar con nosotros. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Cuáles son las empresas que acceden y de qué les sirve este mecanismo? Perfecto. Te comento un poquito de repente para generar el contexto de este procedimiento. Te comento que ha sido creado para poder facilitar que las empresas que se han visto afectadas por toda esta coyuntura que estamos atravesando puedan reprogramar sus pagos con todos aquellos a los que les deben, que vienen a ser los acreedores, básicamente. Entonces, tengamos en cuenta que este es un procedimiento que está diseñado exclusivamente para aquellas empresas que se han visto afectadas en los últimos meses, que la liquidez ahorita no les está permitiendo de repente afrontar con estas obligaciones en el corto plazo. Ese es, digamos, lo primero que hay que tenerlo en cuenta. ¿Quiénes se van a poder acoger? Se pueden acoger todas las empresas, ya sean las pequeñas, las micro, las medianas, las grandes empresas, todas las personas jurídicas y además las asociaciones. No pueden acogerse las personas naturales, las sociedades conyugales, ni tampoco ninguna entidad estatal claramente. Respecto de estas existen la prohibición de que se puedan acoger a este procedimiento. ¿Ante quién se acogen? Indecopi va a ser el ente encargado de supervisar este procedimiento. Todo aquel que se quiera acoger tendría que presentar su solicitud ante la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi. Ahora hay algo importante que hay que tener en cuenta. Lo que se ha publicado el lunes en una edición extraordinaria ha sido un decreto legislativo que nos ha dado un poco el marco de este procedimiento, pero todavía falta que se publique el reglamento. El reglamento va a ser la norma que va a determinar los requisitos que deben cumplir estas empresas para acogerse, los plazos, algunos mecanismos legales. Entonces, todavía nos falta un buen pedazo, por así decirlo, de esta regulación que tiene que salir a más tardar el 8 de junio. Y tendría que salir rápido porque evidentemente las empresas lo que necesitan, metafóricamente, es oxígeno. Y lo necesitan ya. Entiendo, según la descripción que usted hace, que luego de pasar por este trámite, que incluso sería virtual, ¿no? O sea, habría facilidades pues, para realizarlo de manera virtual. Me imagino yo que Indecopi te da una luz verde y que sobre eso tú le dices a tus acreedores, bueno, aquí está, se me ha autorizado, ¿no?, el refinanciamiento, la reprogramación de mi deuda. Esa es la idea.
Sí, la idea para de repente tener algunos aspectos importantes, ¿no?, de este procedimiento. Como bien dices, va a ser un procedimiento 100% virtual. Ahí, como en algún momento te comenté en una entrevista anterior, es el gran reto que va a tener Indecopi para poder implementar estos mecanismos virtuales, pero sí, un procedimiento 100% virtual donde todos van a poder presentar sus solicitudes, la Junta se va a llevar de manera virtual y esto debería hacer de que sea mucho más rápido. Ahora, los plazos también del procedimiento tienen que favorecer esa inmediatez de reacción de la autoridad, porque tampoco nos serviría mucho un proceso muy extenso. Tiene que ser un proceso corto y lo más importante de este procedimiento es que una vez que Indecopi aprueba que esta empresa se someta al proceso como tal, tiene que publicar este inicio de procedimiento en el boletín concursal que maneja Indecopi y a partir de esa fecha se genera una protección patrimonial a favor de esta empresa que está en una crisis. Esta protección patrimonial, el efecto que genera es que ningún otro acreedor pueda accionar contra el patrimonio de la empresa y eso es algo muy importante que hay que tenerlo en cuenta porque se genera un beneficio increíble a favor de la empresa que está en crisis. Precisamente conversábamos hace algunas semanas, en realidad cuando esto más o menos recién empezaba, Sí. y hemos tenido un buen trecho y ya en esa primera conversación señalamos que bueno, las empresas van a estar expuestas a una gran vulnerabilidad. Lo que ha hecho el gobierno hasta ahora es dar ciertas facilidades, desde el tema pues de la suspensión perfecta, que alguna controversia pues ha tenido, entiendo yo, no es un porcentaje demasiado grande el que se ha acogido a la suspensión perfecta, es decir, hay una voluntad en buena medida, ¿no?, de las empresas seguramente de mantener su planilla, pero claro, seguramente pues entre quienes están con un pie en la informalidad y demás, y ya se ve según los números de INEI que se han perdido 1.200.000 empleos aproximadamente en Lima. O sea, es una situación realmente compleja la que se vive tanto desde el lado del empleo como por supuesto desde el lado de las empresas que son las que proveen del mismo. ¿Cómo observa usted esta situación? ¿Cómo ha evolucionado? ¿El gobierno ha utilizado las herramientas correctas? En todo caso, ¿qué está faltando desarrollar en una circunstancia tan dramática como esta? Mira, sin duda se vienen desarrollando varias herramientas para poder atender de repente estas situaciones de estrés financiero que puedan tener las empresas y cuidar la relación laboral que en última instancia termina siendo creo que lo más importante para la sociedad, para cada uno que depende de un trabajo para poder sobrellevar su vida. Si tú lo quieres ver como herramientas, que más se viene, miremos un poquito este procedimiento acelerado de refinanciación concursal. Lo que busca este procedimiento al generar esta protección patrimonial, que el deudor se pueda sentar con sus acreedores para llegar a algún acuerdo de reprogramación de deudas, va a permitir que las empresas continúen con su cadena de pagos y dentro de esta cadena de pagos están los trabajadores. Y además un tema importante, Enrique, que hay que tener en cuenta es que este procedimiento que se ha aprobado hace pocos días establece que dentro del plan de refinanciación empresarial, la empresa tiene que destinar el 40% de sus ingresos justamente a pagar a los trabajadores, a pagar aquella planilla que puede haberse visto afectada. Entonces, de alguna manera, creo que hay varias medidas que se están dando y se van a seguir dando sin duda, y este procedimiento termina siendo una de estas herramientas que podrían ayudar a algunas empresas a mantener más bien la planilla, poder cumplir con sus obligaciones frente a los trabajadores. Se ha señalado o ha habido algunas críticas porque parece pues que había la ventana abierta para que una empresa pueda acceder tanto a la asistencia de planilla, ¿no?, que ha brindado en este caso el gobierno, o aparte de la planilla, para ciertos trabajadores, ¿no?, de hasta 1.500 soles y demás, con medidas como la suspensión perfecta. ¿Una empresa puede acceder a ambas situaciones, por decirlo así? Mira, lo que se ha estado viendo es que las empresas han estado cogiendo, la verdad, a toda, A todo el- digamos, herramienta que es así es, ¿no? Y lamentablemente, Enrique, acá las normas han estado dando un poquito sobre la marcha. Hemos visto en algunos casos que se emitía una norma y a los pocos días venía la modificación. Entonces, ahí creo de que todavía va a haber mucho de qué hablar respecto a lo que se ha venido promulgando, lo que han venido haciendo las empresas y sin duda se viene una etapa fiscalizadora posterior
que eso también va a ser algo que hay que mirarlo a detalle porque las empresas han venido de alguna manera adoptando ciertas medidas conforme las normas se iban aprobando, pero normas que en el camino también se han ido modificando. Claro, Entonces hay que ir porque viendo. la lógica te dice, si te están dando un apoyo para mantener a tu planilla, pues al mismo tiempo no la puedes pasar a suspensión perfecta, ¿no? Correcto, correcto. Y mira tú que, volviendo un poquito al tema de este procedimiento acelerado de refinanciación, de alguna manera se leía en algunos medios de que aquellas empresas que se hayan acogido a Reactiva Perú de repente no podían acogerse a este procedimiento. Y eso también termina siendo algo que hay que ponerlo sobre la mesa porque mal haría de restringir de alguna forma a una empresa que acceda a este proceso que más bien va a ayudar muchísimo a mantener la cadena de pagos por haber accedido a un préstamo que está destinado básicamente para atender la planilla, para un flujo de caja muy acotado. Entonces, sin duda, hay que ir mirando cómo estas normas van conversando y que la idea es de que todas las herramientas que se den permitan que las empresas puedan acogerse a la mayoría de ellas, no que una limite la aplicación de la otra. Ahora, precisamente hablando de Reactiva Perú, que también se van dando estas medidas pues con el correr de los días o se van modificando, se van ampliando. Luego de Reactiva Perú se trabajó también el tema de las MIPES, de los créditos para las MIPES, ¿no? A través del programa pues, puntual que tiene para estas. ¿Qué tan bien ha estado funcionando? Porque se dijo pues que había también ciertos retrasos en hacer estos créditos más efectivos, más rápidos, porque como ocurre en la situación anterior que comentábamos, aquí toda la pelea es contra el reloj, ¿no? Así es. Sin duda han habido varios comentarios de que no ha sido de repente implementado de la forma más rápida como creo que todos hubieran esperado, pero si tú miras en la historia lo que ha sido la implementación de estos programas, la verdad es que han sido implementados en tiempo récord. Nos hubiera gustado que sean más rápidos porque se ha tenido que esperar mucho para que empiecen los primeros desembolsos o para que las empresas puedan acceder. Los bancos han tenido que ir programando, ¿no? De repente un orden de atención de los mismos y la gente que necesitaba de repente la liquidez a inicios de abril, a mediados de abril, recién la va a estar recibiendo quincena de mayo, fines de mayo. Entonces ya tienes un par de meses donde ya hay una afectación económica sin duda. ¿Hubiera sido mejor que sea más rápido? Sin duda. Pero creo que dentro de la historia y del volumen de que esto ha implicado, ha sido también algo que hay que reconocer que ha sido rápido, implementado de la mejor manera. Es por eso que nosotros opinamos de que este tipo de medidas y el resto de las medidas que van a ir acompañando a las empresas tienen que ir de la mano. Este procedimiento termina siendo uno más, entonces tienes también este paquete regulatorio laboral donde las empresas también se han podido acoger. Hay que mirarlo de repente de manera integral, todas estas medidas que tenemos, y las empresas tienen que apostar a tomar e implementar todas las que puedan, sin duda. Bueno, y para ir redondeando también, y frente a este antes, ¿no? Que veíamos la situación cuando recién arrancaba y ahora que ya está por terminar, se supone, la cuarentena y vamos a entrar a esta suerte de nueva normalidad, porque como decía la exministra Patricia García, no podemos hablar del fin de la cuarentena y bueno, va a tener que haber todas las adaptaciones laborales que se están dando y demás. Pero las empresas han tenido en muchísimos casos que cambiar también de forma acelerada, que cambiar de rubro. Si están dedicadas al comercio de cierto sector, han tenido que moverse, ¿no? hacia otro, ni qué decir todo el tema de restaurantes y demás. Se están transformando con la crisis y ante la necesidad. Si tiene que haber una serie de consejos muy concretos para que una empresa se logre reestructurar en circunstancias como esta, ¿cuál serían? Mira, parte de la reestructuración de una empresa, siempre nosotros hablamos que tiene dos frentes, el frente legal y el frente financiero. El frente legal son aquellos procedimientos que van a permitir tener una plataforma o un medio para que las empresas puedan llegar a acuerdos con sus acreedores, como este procedimiento acelerado de refinanciación y otros que también regula la ley concursal. Pero la parte importante, además de la parte legal, termina siendo el análisis financiero que una empresa tiene que ver respecto a la capacidad de ir generando flujos futuros y tomar decisiones rápidas, porque podrían estarse haciendo algunos gastos que en una situación natural eran de repente hasta normales, pero dada la coyuntura vale la pena mirar gastos adicionales que se estén haciendo para reducirlos, eliminarlos, cambiar algunas estrategias de venta, de precios, de marketing. Es
un reto de análisis interno que toca que todas las empresas, si es que quieren tener una proyección en el tiempo de generar un ingreso que cubra sus gastos, estos gastos hay que revisarlos, hay que disminuirlos. Es sumamente importante porque si la caja no genera el flujo suficiente para pagar las deudas, lo que se ponga en este plan de refinanciación empresarial, si no se cumple con esos pagos, la verdad es que todas estas medidas que uno pueda implementar van a quedar sin efecto y la empresa va a pasar ya a una situación de repente de insolvencia, de liquidación y eso es lo que no se puede permitir, ¿no? Ajustar el cinturón ahora y pensar en el flujo futuro, Sí. entonces, o calcular, mejor dicho, el flujo futuro. Así es, ¿no? toca mirar esto con urgencia. Así es. Y con calma, porque también nada Sí. perdemos, nada ganamos, mejor dicho, perdiendo la calma, pues así la circunstancia sea tan compleja y tan difícil. Gracias, Yanira Becerra, especialista en reestructuración de empresas socia del estudio Martinot, por acompañarnos. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Buen fin de semana a todos ustedes. Yo los dejo. Cuídense mucho, mantengan el distanciamiento social. Como decíamos, ya vamos a entrar pues a esta nueva normalidad que nos exige cambiar nuestras costumbres y tener que convivir con este virus que, como sabemos, lamentable y desgraciadamente no se va a ir, al menos no por el momento. Sigan ustedes en la programación de TV Perú. Hoy el presidente no dio como tal una conferencia de prensa, pero sí cumplió una actividad en el Instituto Nacional de Salud, que, como ustedes saben, es en principio quien maneja la estrategia pues de las pruebas de diagnóstico. Ahí pudo tener un acercamiento a los avances en investigaciones al respecto y cuál es el famoso pues genoma del virus en el caso peruano, y luego realizó pues sus acostumbradas declaraciones. Así que sigan con TV Perú y, como les repito, nos vemos el lunes con más Cara a Cara. Buen fin de semana.